Para muchos, este es el factor de riesgo más profundo y difícil de sobrellevar, pues en una mayoría de veces la escasa o nula información han hecho de estos una de las principales causas de decesos alrededor del mundo, debido a que las enfermedades mentales aún continúan representando un importante riesgo en la vida de quien las padece, además afectando notablemente a su entorno. Lamentablemente, cada año el índice de personas que atentan contra su vida va incrementando tan alarmantemente que muchas veces estas afecciones son consideradas más dañinas que las enfermedades mortales convencionales. El objetivo de este video es informar sobre este fenómeno y todo el impacto que tiene sobre las y los individuos que padecen de estos. Es así que te presento las 7 enfermedades mentales más letales. Conocido por sus siglas TEPS, el trastorno de estrés postraumático es una afección desencadenada tras ser testigo de un evento de carácter traumático, por ejemplo, la pérdida de un familiar, un accidente, ser víctima de abuso e incluso se desarrolla en personas que estuvieron presentes en eventos catastróficos, por ejemplo, conflictos bélicos. Pues el revivir constante de estos eventos llevan al afectado a perder el control sobre sus emociones, ya que en la mayoría de los casos el miedo y la sensación de peligro son constantes en su vida. Las personas que sufren de este trastorno además presentan continuamente un estado de alerta, esto debido a la liberación de ciertas hormonas, mismas que a su vez contribuyen al aumento de la presión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca, desencadenando en muchos de los casos en posibles autolesiones. Anteriormente denominada como depresión maníaca, el trastorno bipolar es una patología en la que el individuo va desde un estado emocional alto, conocido como manía o hipomanía, hasta estados emocionales bajos, caracterizados por episodios depresivos. Estas emociones varían entre eufóricas e irritables, cambiando drásticamente hasta estados de depresión que llevan a la persona a sentirse desesperanzada, afectando así sus distintas actividades, debilitándolo físicamente, afectando así a su energía, sueño y en una gran parte de ello al juicio de esta persona. Según estudios, este trastorno afecta a un 2 o 3% de la población, convirtiéndose en una problemática social que a su vez se hace más difícil, pues el estado más grave de este padecimiento es la conducta suicida, sobre todo en pacientes no medicados o no diagnosticados, representando un 15% de deseos de autolesiones. Conocido por sus siglas TAG, el trastorno de ansiedad generalizada es una patología en la que el sentimiento de ansiedad es constante y excesivo, llegando a interferir en las actividades que el individuo realiza, teniendo síntomas similares al trastorno de pánico o el trastorno obsesivo-compulsivo, siendo estos la preocupación excesiva, la percepción de un entorno amenazante, además del pensamiento repetitivo y usualmente esto en ocasiones negativas, además de sentir una constante sensación de llegar al límite. Quizá lo más peligroso de esta enfermedad es cuando los pensamientos excesivos y o repetitivos están relacionados con las autolesiones o el suicidio. Más aún cuando esta patología se ve relacionada con el abuso de sustancias y otros trastornos. Denominado borderline, el TPL o trastorno límite de la personalidad es una condición mental severa en la que el sujeto presenta un gran impacto en su forma de pensar, así como de sí mismo y su entorno. Esta enfermedad se caracteriza por una distorsión de la autoimagen, haciendo que muchas de estas veces se llegue a las autolesiones debido al escaso o nulo control de las emociones. Es por ello que en una gran mayoría de los casos, independientemente del factor detonante de esta, se tiene como desenlace el atentado a la vida propia. Según datos de la Asociación de Trastorno de Personalidad de Cartagena, en España, coinciden en que el trastorno límite de la personalidad es la condición mental con más factor de riesgo de mortalidad. Del estimado de personas que presentan esta condición, un 80% intenta quitarse la vida, mientras que un 10% lo logra.
Conocida como una de las enfermedades mentales más graves, la esquizofrenia es un trastorno caracterizado por las alucinaciones, además de una percepción completamente distorsionada de la realidad, en la que muchas veces hace que la persona tenga delirios recurrentes, haciendo que sea casi imposible el control de su comportamiento. Si bien este trastorno no tiene cura, un tratamiento adecuado ayuda a regular los síntomas, haciendo que la persona tenga la posibilidad de realizar sus actividades en la vida cotidiana. Sin embargo, según estudios realizados por la revista científica Schizophrenia Research, la tasa de suicidios en pacientes con esta enfermedad sería de 170 veces más alta, siendo los primeros 5 años después del diagnóstico los más riesgosos. Denominados TCA, los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades mentales graves en los que predomina una extrema alteración de la conducta alimentaria. Entre estas se encuentra quizá la patología más peligrosa, la anorexia. Este trastorno es lamentablemente más común en mujeres que en varones y se caracteriza por la pérdida exagerada de peso, además de una escasa o en una mayoría de casos nula ingesta de alimentos, haciendo que él o la persona que experimenta esta enfermedad sea cada vez más propenso a tener diversas enfermedades, acabando así con su propia vida. Catalogada como uno de los trastornos mentales más letales y peligrosos que una persona puede padecer, la depresión clínica, o comúnmente conocida como simplemente depresión, en una mayoría de los casos no se trata de una enfermedad incurable. Dependiendo de cuán pronto se reciba ayuda de un profesional en este padecimiento, puede ser tratado debidamente. Sin embargo, dicho trastorno continúa acabando con la vida de millones de personas alrededor del mundo. Es importante diferenciar la depresión y tristeza, pues se sabe que una gran mayoría de personas cree tener este trastorno cuando en realidad se trata de una tristeza que muchas veces dura unos pocos días o incluso horas. En cambio, la depresión es el estado profundo de desolación, mismo que suele durar meses o años, siendo en sus casos más extremos totalmente permanente, llevando al sujeto a quitarse la vida. Entre los síntomas más conocidos de este mal está la profunda desesperanza que se siente por el futuro, llevando a bajos estados de ánimo. Otro de los síntomas es la pérdida de interés en las actividades, presentando fatiga constante, falta de ánimo y de concentración, haciendo que la persona tenga constantes pensamientos suicidas. Pero lo que convierte a esta enfermedad mental en una de las más peligrosas es que se trata de un mal sumamente silencioso, que en una gran mayoría de los casos solo el afectado tiene conocimiento de esta, mientras que en los casos más tristes la persona es incapaz de reconocerla. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, hasta el año 2023 se contabilizaron más de 280 millones de personas que padecen depresión, de las cuales 700.000 se quitan la vida cada año. Si te gustó este video, por favor suscríbete y no te olvides activar la campanita de notificaciones. Regálame un me gusta, esto me ayudará a seguir haciendo más videos. Soy Aleshkat. Feliz noche.